105. Bueno, señores, son las 9:40 las 9:40, y está con nosotros el licenciado Fernando Fernández, es director de aduanas y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, ayer, veíamos una información que se, entre comillas, ¿no?, que se atribuía, en la que se atribuían algunas expresiones a Fernando Fernández, y agradecemos que de inmediato él se puso en contacto con nosotros y se comprometió a venir en el día de hoy a hacer las precisiones del lugar y a responder cualquier pregunta con relación a este tema, en un supuesto encuentro con dirigentes de su partido, donde se habrían producido estas afirmaciones. Bienvenido, Fernando, adelante. Buenos días, gracias, Julio. Buenos días, Anibelca, Eury, adelante, hermano. Oti, Matos, sí. Don Pablo Maquín. Bienvenido, Fernando. Vamos a ver. Yo debo, primero que todo, pedirle disculpas porque... Te fuiste para el edificio viejo. He estado un poco desconectado, ¿no?, de la realidad nacional. Y entonces fui al edificio viejo. Wow. Pero me alegré mucho. Nos mudamos recientemente. Porque me he dado cuenta de que ustedes han avanzado muchísimo. Bastante, sí, te das cuenta, qué bien. Ustedes parecen ha ya sido un salto cualitativo. Una cosa de otro no, nivel. Antonio ¿verdad? Antonio sí, está. No, muy bien, lo felicito por eso. Dicho esto, estoy en la obligación de pedirles que me den la oportunidad, por lo menos de referirme a 3 personas que han sido involucradas aquí en este tema. Que les confieso, hizo que yo me afeitara, porque yo tenía como 5 o 7 días que no me afeitaba. Para venir, hay televisión, señales TV, sí. Te están viendo. Entonces, he estado un poco desconectado, como digo, de lo que es la realidad nacional, y empezaron a llamarme gente. Que lo que decía el rumor público, nosotros nos pusimos contentos, digamos, por conveniencias nuestras y del programa, que a usted lo íbamos a saludar en Miami. Sí, de tantas cosas que nos dijeron. Eso no se va a poder producir. Miren. No va a la Florida, se queda en República Dominicana. No, yo decidí, si salgo del país, es hacer realidad mi sueño. ¿Qué es? Doctorado en física, porque yo tengo unas investigaciones que debo concluir, que suspendí en el 2010 para dedicarme a la campaña del compañero Danilo. Pero bien, referirme a 3 personas, les decía, que han sido involucradas en esto de manera muy sagaz, muy inteligente, digo yo, ¿verdad?, pero también muy obvia. Y debo empezar por el caso de don Pepín. El que te hacía fila, según la declaración. Sí. Si yo tengo una satisfacción en estos últimos 4 años, es haber descubierto, haberme conocido con don Pepín Corripio. Pero no solo con él, con sus hijos también. Manuel. Personas maravillosas. Maravillosas. Y ha ocurrido que yo suelo contar una anécdota de don Pepín, porque cuando llegué a la aduana, todo el mundo sabe que yo no soy aduanero, que yo no conocía ese ambiente de aduanas. Y entonces yo públicamente lo he dicho, o sea, yo no sé nada de esto, yo los escucho, discúlpenme, pero no puedo darles mi parecer ahora. Se lo decía a empresarios que querían... Hasta ponerse al corriente. Exactamente, del que me funcionamiento abordaban en diferentes sitios. ¿Qué ocurrió? Que una importante dama del sector empresarial insistió, a los 3 días de yo estar en el cargo, insistió en verme. Y yo estoy recibiendo los detalles de las informaciones de los departamentos de aduana en ese momento. Pero un compañero muy apreciado mío, que labora en el Palacio Nacional, insistía en que yo la atendiera.
Y yo le decía, pero ¿para qué la voy a atender? ¿De qué diablos yo le voy a hablar si yo no sé nada de aduana? Pero ante la insistencia de mi compañero yo cedí, cometí el error de ceder. Le digo 3, 4 días no más de estar en el cargo. Y entonces, cuando la persona la recibo, que empiezo a conversar con ella muy amablemente y todo esto, esa persona siente que yo no estoy en consonancia con sus ideas de lo que tienen que ser las exenciones fiscales. Yeah. Y yo inmediatamente me doy cuenta de su incomodidad, de su incomodidad. Y trato de alguna manera, echarle agua al vino, ¿no? Y entonces compensar con atención mi indelicadeza, digamos así, de expresar mi opinión claramente sobre lo que yo pensaba de las exenciones fiscales al sector empresarial. Yeah. Sale de ahí, se va, y a partir de esa visita ocurre una lluvia de solicitudes de cita de empresarios. Yo opté por no recibir a nadie, hasta tanto yo me pusiera al día con lo que era la aduana. De lo que era el manejo del instituto. Porque además iba a descuidar lo que tenía que hacer realmente. Y un amigo en Palacio me dice que por qué yo no recibo, a 2 meses y medio, por qué yo no recibo a los empresarios. Y yo le digo, porque estoy estudiando. ¿Y cuándo tú vas a terminar de estudiar? Digo, este viernes termino. Pues mira, don Pepín te quiere ver. Ay, coño. Y yo le digo, dígale que vaya El viernes. el martes. ¿Quién fue que te dijo eso? Un amigo. Oye, Permíteme no como una involucrar. orden que don Pepín te quiere ver. Sí, Fernando sí, tiene lo quería muchos ver. amigos en Palacio, Sí. una persona querida. Claro. Y entonces, ¿Y quién es don Pepín? Porque yo don no... Pepín Pepín Corripio, Corripio. Pepín Corripio. Ah, Pepín Corripio. Y entonces Principal empresario del país. Yo- Uno de los principales. hago que se le llame, lo llaman desde Palacio, que vaya. Cuando don Pepín llega, conversamos muy animadamente porque es una persona, yo que me quedé maravillado. Les digo que me enamoré de don Pepín en ese momento, instantáneamente. Y entonces cuento esa historia. A él se la contaste. No la cuento Ah. a la gente. Ah, ok. Digo, ustedes saben lo que me pasó. Miren, yo llegué a aduana, no sabía nada de aduana. Y un día me pasó esto y esto. Y el primero que estaba en la fila era don Pepín. Y eso es lo que yo cuento, que Pepín me hacía fila por eso. Ok. Ah, había una fila. Ok. Eso es Eso es lo que yo de ahí- cuento. ¿Qué fue, ¿A qué fue don de ahí- Pepín de ahí allá? llega la fila. A Bueno, no, conocerme. a- Espérate, a hombre. cualquier En el cosa, marco pero de para qué que no nos reunión desviemos. cualquier cosa, o de no, qué Julio. encuentro Pero es que puede usted, ir a... Pero déjame en el marco de Pero qué Pepín es un reunión empresario es importador que y usted cosas, hace esa a anécdota. cosas que tenían que Pero ver A está con mis bien. con su actividad. compañeros, a gente que me pregunta que cómo yo lo hice, que Fernando. qué pasó. Ahora, que- Fernando. Pero para- Julio, déjame preguntarle a qué fue Pepín. Al Porque, Y entonces pero cuando dejen que él hable, señor. Don Pepín quería ¿A qué fue? conocerme. 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 Conocer. Porque Desde a que mí él llegó. nadie me conocía. ¿Quién soy yo en este país? Pero Ahora ¿para qué él yo quiere soy conocerte? el ¿Para exdirector de aduana, pero yo Ahora, no Pero, era Fernando, nadie. ¿y para qué él quería conocerte? ¿Para qué? Porque yo tengo influencias, tengo decisiones en mis manos que pueden afectar sus negocios, obviamente. Para conocer. Pero él la ley lo que tiene que normar las relaciones. Sí, pero- Ustedes- pero- no ustedes en Pero hay términos un trato personales. primario, en la ley, hay un trato José, primario que pero- tú no Digo puedes, yo, no digo puedes yo, obviar. no Ahora, sé. Fernando, sí, para que ahí está claro. O la ley es distinta para Pepín está Corripio claro- y para Carla Maciel. Está claro, No, está igual claro para lo Carla, de... Es para igual para los La dos. ley igual para todo el mundo. No, no Fernando. es igual para todo Mire, el mundo la ley, No pero nos son desviemos, casos señores, diferentes. no nos desviemos. Vamos a La conversar. ley- Digo yo, Fernando. Debo decirle Sí. que todos me han visitado, me visitaron. Claro. Fernando, Prácticamente todos. entonces, la- Solo para Ok, conocerte, la- nadie te pidió la ningún parte que favor. tiene que No, ver. siempre para tratar alguna temática de su interés. Claro. O sea, la no- parte que tiene eso que- no es pecaminoso. Claro. Eso no es pecaminoso. La parte que tiene que ver con la parte declaración política. de la declaración política, lo del presidente Danilo Medina. Sí, Y lo del presidente Leonel Fernández. sí. Previo a eso, permítanme hacer un preámbulo. Ok. Miren, yo escuchaba a Pablo, cuando llegué, referirse a la actitud ante los partidos políticos. Sí. Yo voy a cumplir, creo que 36 o 37 años en el PLD. Eso es más que la mitad de mi vida, pues yo tengo 57 años.
Muchacho. Sí. De esos 57, yo tengo 31 años conociendo a Danilo Medina. 31. ¿Qué tú haces durante 31 años conociendo a una persona? De todo. Claro. Al lado de ella tú haces de todo. O sea, me refiero, tú lo ves comer, tú lo ves cómo se viste. Hubo un momento en que yo veía a Danilo, por ejemplo, con un cordón de los zapatos suelto y yo iba y lo amarraba. Claro. Es decir, tú haces muchas cosas. Pero bien, yo me formé como político en el PLD, formando al PLD en la Unión Soviética. Cuando estudiaba. Daragoy, Drusia. Sí. Cátila. Gracias, spasiba. En la Unión Soviética. O sea, yo me hice PLDista, yo fui parte de la formación del PLD en la Unión Soviética, en Moscú, precisamente. Moscú. Exactamente en Moscú. Es decir, yo soy de los... ¿Tú estudiaste en la Lumumba? Ajá, sí. Yo soy de los fundadores del PLD en la Unión Soviética, de los fundadores, porque hay varios, y en varias ciudades diferentes. Pero en Moscú yo fui de los fundadores. Yo podía haber ingresado, por ejemplo, al Partido Comunista Dominicano en Moscú. Que tenía fuerza. No, que era el jefe ahí. Sí, eran los jefes, mandaban a la gente para allá. Pablo sabe de eso. Yo no ingresé al Partido Comunista Dominicano. No intentaron votarte. Pero un juego poco para que aprovechemos al máximo sí, ahora, lo que se está supuestamente lo que sí, permíteme el preámbulo, Julio, por favor. No, que eso no era ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Yo he aprendido a respetar a mis compañeros. Pero yo he aprendido sobre todo a respetar a la institución política partidaria. Yo soy un convencido de que servir al partido para servir al pueblo no es solamente parte de un eslogan PLDista. Servir al partido para servir al pueblo debe ser un eslogan de cualquier partido político. Porque es que los partidos representan a la sociedad organizada políticamente. Entonces, cuando yo veo que de alguna manera se están ejecutando cosas que menoscaban al partido político, yo me preocupo. Que menoscaban al PLD. Al partido político, a cualquiera. Ya. Y en especial al tuyo. Pero el mío en especial. ¿Usted obviamente siente que lo están haciendo ahora en su partido? Deme un momentito. Entonces, ¿qué ha ocurrido? En la transición del 2010, por ejemplo, del 2012, en los 3 meses de transición, cuando Danilo gana la presidencia, yo hice 36 asambleas en los 3 meses de transición. Pónganse a calcular. Una asamblea por cada 2.5 días, prácticamente. Wow. Sí, pues 36 asambleas con mis compañeros del partido. ¿Por qué yo hice esas asambleas? ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a usar la herramienta partidaria en tiempos de zafra y después olvidarnos de ella. Ganamos las elecciones, nos olvidamos de los compañeritos del partido. Y si te he visto, no me acuerdo. ¿Eso Entonces, está ocurriendo en el PLD? Eso ahora siempre pasa en todos los partidos políticos. No, pero en el PLD de manera en todos específica. en todos pasa. Incluido entonces, el PLD. esa cultura, El síndrome del partido gobernante. esa cultura de olvidar a la maquinaria partidaria crea problemas posteriores. ¿Cuál es el problema fundamental que crea? Un trauma en los dirigentes del partido, de los partidos. Un trauma terrible. Porque esos compañeros que son miembros de la sociedad, que se organizaron políticamente en una estructura partidaria de manera correcta, después se les trata como parásitos. Y yo me opongo a eso. Yo no comulgo con eso. Y de alguna manera, no con polémica, ni con discusiones, sino con actos concretos, yo trato de dar un ejemplo. Y me reuní 36 veces en esa transición, oigan bien, durante 3 meses. 36 asambleas. ¿Qué salió de ahí? Discúlpame, Julio, que yo sé que tú tienes tu agenda, pero tengo que decir esto. Sí. ¿Qué ocurrió a partir de ahí? Que Danilo, presidente electo en ese momento, un día me aborda y me dice: Fernando, me dicen que tú te estás reuniendo. ¿Qué es lo que tú estás haciendo en esos 3 meses? Digo: Dani,
Todavía le podía decir Dani. Sí. Eso fue en el 2002. 2012 en la transición. O Dani, organizando las demandas para después priorizar las respuestas. Correcto. Muy bien, eso es correcto. Me di cuenta que eso era correctísimo. Okay. Porque cuando a mí me posesionaron en aduana, Pudiste resolver muchas cosas. ningún compañero se apareció a hacerme turba ni demandas ahí. ¿Ustedes saben por qué? Pues tú sabías lo que- Porque todos estaban confiados de que yo iba a responder. ¿Y por qué entonces, Fernando, se produjeron esos resultados electorales en la circunscripción? Bueno, lo que... para declaraciones políticas, lo importante es que aclaremos la parte... Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Sí, que Dice que tú dijiste que... Ahí viene la perdón. puerca y Sí. retuerce el Exactamente rabo lo mismo. otra vez. Nosotros ganamos las elecciones. Ok, tú estás haciendo otra vez asambleas. Hay compañeros lastimados y vueltos a traumatizar. Ok. Eso explica las asambleas Porque ahora. algunos de ellos incluso han sido despedidos de su trabajo sin razón alguna. Entonces, Fernando Fernández, que sabe que eso está pasando, no tiene más remedio que ir a consolarlo y a decirle, miren, no se preocupen, a darle aliento a Y esos no solo compañeros. informaste a Dani. Digo, perdón, al presidente Danilo Medina. Ahorita molesto porque tú le puedes decir Dani a Danilo y él no. No, yo No, yo pero yo él lo que le dijo fue yo ingrato, siempre le he según dicho a la Danilo. publicación. Ahora le ¿Tú digo estás oyendo, presidente. Fernando? Bueno, Déjeme decirle que yo, como Lo yo que le Eury digo a quiere- Dani, es por eso. Ya ahorita que ya Eury quiere decirle a Dani. Lo que yo quiero que no nos desviemos. Pero le digo, presidente, para que pueda- Esas asambleas. Danilo es mi amigo. para que quede claro el asunto. Lo de esas asambleas esas se lo he dicho. asambleas, ya esas eso es lo que le asambleas aplicaba. se han hecho. Porque yo siempre me reúno con lo que le Perfecto. digo. Ok, pero lo que no tú es ahora. dijiste, lo que tú dijiste. Ahora voy. Lo que supuestamente... Las asambleas están claras. Dijeron que el presidente era un supuestamente... ingrato. Julio, para agilizar, sería bueno uno citar lo que dicen los medios que dijo Exacto, para Fernando. que él responda. ¿Qué dice ahí? Vamos a Entonces ver. tú quitas y pones. Tú quitas y ¿Tú pones. puedes decir Por- cuál medio es, por favor? Para Es Es saber. un medio digital, es un medio digital. Porque ahorita mencionamos un dueño de Los medio. que No, no, Danilo medio digital. llamaban amigos de él, esos que iban casi a diario a la Sarasota y a la Lincoln a visitarle, a darle apoyo moral cuando nadie lo quería porque no estaba en el Ejecutivo, ya esos él los olvidó. Eso dice. Se habla de que tú estás ahora con Leonel Fernández. Voy a citarte. Según el medio, nos vamos con el León porque nos va a poner de nuevo en aduana para volver con todos los poderes para que ustedes tengan sus bonos en Navidad. No, Eso dice. Y No creo que Fernando hable así. Y además, y dice, el presidente aquí hay que es tener- un ingrato. Dice Y por ahí exactamente sigue, que ¿no? supuestamente el Pero presidente es un eso, ingrato Danilo Medina es y un que ingrato. está rodeado de empresarios. Y que está Sí, rodeado porque de tú eres un empresarios. doctorando en física, entonces yo te presumo mayor inteligencia. Vamos a No, pero vamos que el de Sí, no, vamos a ver. Miren, les decía de las asambleas, que estas asambleas se hacen, o yo las suelo hacer, en mi afán de incluso quitarle presión a mis compañeros funcionarios. Ok. Pero yo tengo que escuchar a los compañeros del partido. Tengo que escucharlos. Y ustedes no quieren saber lo que se dice en esas asambleas, de esos compañeros. ¿Y qué se dice más o menos? De lo que yo se pueda decir, porque a hay eso no cosas fue que yo vine. impublicables, Lo que Fernando. yo quiero decir es que hay un trauma en el Partido de la Liberación Dominicana. Pero que eso no es de ahora. Que eso se produce en cada proceso electoral. Pero Es usted dijo lo que importante dice el medio que o sea, usted dijo. Ahora voy. Usted dijo eso. ahora voy. Y en Vamos, esos por favor, términos. vamos a ver. Si ustedes quieren, yo contesto y me voy. No, no, Si no, ustedes dale, quieren dale, su no, respuesta. no, Pero yo pero- tengo que contextualizar. Tiene que contextualizar. todo Sí, eso. claro. sí, Sí, entonces le sí, pido sí, sí. disculpas. No, Yo no, sé no, que no, tienen por favor, prisa. No, pero no Bueno. prisa. No, pero no, que- pastor dice que que un por texto lo fuera menos- de contexto es un que pretexto. esa parte quede debidamente La aclarada. respuesta es no. No. No dijiste Punto. eso. No dijiste No. eso. Ok. Ahora, yo sí hablé de ingratitud. Ok. Yo sí he hablado de ingratitud. Porque yo digo que hay que ser ingrato para coger un compañero de la SURSA, quitarle su empleo sin ninguna razón. Haciendo su A trabajo. 3 días de las Y elecciones. eso está Haciendo ocurriendo. su trabajo, alguien que Eso hace está su trabajo. ocurriendo u ocurrió. Eso ha ocurrido y está ocurriendo todavía. Está ocurriendo en todo el gobierno. Está ha habido- ocurriendo. ha habido- Y ha están- habido- y están ha- así, ha habido Anibel, que ha están habido así, recortes. que muy un día fuertes, después- Muy fuerte. Pero me imagino que las razones son de tipo económica, son de tipo pacto fiscal, etcétera, porque en todas las instituciones ha habido despidos de terminar en obras públicas, por ejemplo, más de 900 personas
en la ONSA 276 Pero personas. personas que hacían su trabajo, Julio, que cobraban ahí simplemente. Todos los inspectores de la presidencia, toditos se fueron. Bueno, Todos. los inspectores no tenían Si se razón fueron de ser, todos, por eso sí. está muy bien. A favor de Fernando Fernández, decir que solo he visto esta información en 2 medios no conocidos, Sí, sin digitales, son cortapisa digitales, y el motín. No Ahora, lo he encontrado en Fernando, ningún medio de Fernando, mínima Fernando. Señor Fernández, credibilidad. usted- ¿Por qué el Eso es PLD bueno perdió que se sepa. en la capital Disculpa, José. y todo el mundo Disculpa, ganó? José. ¿Por qué, Roberto? Ustedes Usted perdieron, dice- Fernando, porque usted dicen que fuiste dice- tú que coordinaste la campaña, Roberto, y perdieron. Ok, pero usted Y que dice, todo el mundo señor ganó Fernández, menos ustedes dos. Disculpe, usted ha dicho en esa publicación, y aquí lo ha reiterado, que hay despidos, que hay muchos despidos, Los muchos. hay. Bueno, y yo que no- eso pues provoca un disgusto. Yo no Ahora, estoy diciendo muchos despidos. Pero le pregunto, yo estoy diciendo que hay despidos incluso que son quirúrgicos. pero le Ah, pregunto, ¿son despidos presidente de justificables intermedio. o no? O sea, son despidos que esto por es un grave. tema económico, porque yo llego a un Anibelka. puesto y quizá por un tema Anibelka. económico debo reducir ¿qué la razón? nómina. Grave. ¿Usted entiende que Despido no? quirúrgico. Sí, sí, Lo eso es llevo a donde otra se área. llama. Específico. ¿Qué ¿Qué significa razón? quirúrgico? Específico, Sí, sí. persecución Presidente de política. intermedio. A presidente de intermedio. ¿Pero por qué? Porque son seguidores de otra tendencia. Explíquenmelo ustedes, porque No, nadie ha dado una explicación de eso. No, el concepto No, de porque quirúrgico lo has el utilizado el tú, presidente- Fernando. el- o sea, Porque él tiene más información Porque que nosotros. acuérdense que el Por eso está presidente- aquí. el- Cuando el tú presidente despides- a esa parte se refirió en el Se Consejo de refirió. Gobierno. ¿Y sabe cuándo se refirió, Julio? Un día después de una asamblea que yo hice. Si al presidente le informaron eso, yo estoy feliz. Sí, pero que si es un despido quirúrgico, Escúchame. se supone que es porque es una Selectivo, él quiere tendencia decir de selectivo. ¿Por qué yo- otra. por qué yo digo- Exacto, por qué entonces de yo otra digo eso? tendencia que no creo que sea la de Medina. Pablo, ¿por qué A ver. por qué yo digo eso? Porque si tú despides 6 personas en un día Ajá. de una institución, no pueden ser los 6 presidentes de intermedio. Sí. Pero esta parte Y se ha dado De ese la caso, misma 6 tendencia, presidentes pero de la Señores, misma Señores, tendencia, lo los que seis. está- lo que- Yo lo no que- sé es de esa importante, tendencia. Lo que están sé. lo que están sacando en todas partes son PLDistas, son dirigentes del PLD. Son Y dirigentes eso lo están del haciendo PLD. todas las instituciones. Ahora, escúchame, Fernando, para que aclaremos esto, porque por razones de tiempo. Si déjame contestar la pregunta completa. Lo primero es, ya aclaraste que cuando hablaste de ingratitud, tú no dijiste que Danilo era un ingrato. No lo dije. Dice esa Que publicación quede claro. apócrifa que supuestamente dijiste que estaba rodeado de de empresarios. Pero yo no puedo nada más dejar dicho que Danilo no es un ingrato, Julio. Ni te has pasado No, a la no, otra no, cosa afirmada. Tú no te has pasado a la escúcheme, tendencia escúcheme, de escúcheme. Fernández. En Yo el le he PLD dicho no hay a ustedes, tendencia. yo le he dicho a ustedes que yo tengo En el PLD 31 estamos años. monolíticamente unidos. 31 Y ese años chiste conociendo ahora a es con Danilo chiste, Medina. tú. Sí. Entonces, Ahora es un chiste. yo sería un loco, un descerebrado o un malvado si yo dijera que Danilo es un ingrato. Claro que no. Eso no sale de tu pueblo. Que no tendría la mínima Ahora lógica. voy a la otra parte de la aduana. Que Leonel te va a nombrar si gana. Excúsenme. No, que yo dije eso, sí. Sí, que tú, Sí. supuestamente. Yo debo haberle pedido al presidente que me saque de la aduana por lo menos 5 veces. En los 4 años. Y la última vez que se lo pedí fue en julio de este año. O sea, Yo, un mes Fernando, antes. Pero Sí. ¿por qué te dejaran sin función? Porque yo no quería. Ah, bueno. O sea, tú no has querido. Yo no asumir. quería estar aquí, yo no quiero. Pero usted está apoyando al doctor Fernández, que es miembro de su partido no, también. escúcheme. Pero apoyándole En en el qué, si proceso yo no hice nada de interno, nada. en el proceso interno. ¿Apoyándolo en qué? Si ¿Cómo? me disculpan, En su proyecto presidencial. si me disculpan, en el proceso interno, ustedes deben recordar que Leonel Fernández se preparó en una oportunidad para hacer un discurso, que lo hizo. ¿Ustedes recuerdan ese Sí, discurso? claro. Sí, el de. La única persona del PLD que visitó a Leonel Fernández y estuvo con él hasta la 1:30 de la madrugada, el sábado antes del discurso, fui yo. ¿Y a qué fuiste? ¿A qué usted cree A que yo fui? convencerlo de que Armonizar. Explícalo. Yo fui a eso, Armonizar él fue, porque le duele su de partido. alguna manera, Ustedes de quieren que el alguna PLD manera, se rompa. yo me gané el Él quiere que derecho el PLD se mantenga unido. Espérate, de José, estar a hombre. las 8 de la noche en la casa de Danilo ese día y a las 11 en la casa de Leonel. Ningún dirigente del partido lo Entonces, podía tú fuiste con el visto bueno del presidente Medina. Yo, El presidente Medina, todas podemos decir las que te veces, envió a esa mediación. Todas las veces que yo he hablado con Leonel Fernández, Pero es bueno que en se reunión subraye. con Leonel Fernández, se lo he informado a Danilo Medina. Atención.
Todas las veces que yo me he reunido con Leonel Fernández en la fundación con el orden del programa, en su casa. Tenemos que finalizar. Breve. Mira, Fernando, tú sabes que... Déjame concluir esta parte, cómo no, por favor, José. cómo no. Miren, si yo públicamente, porque yo no lo hice escondido, yo públicamente dije, ante 300, casi 400 empresarios de este país, en el mes de junio, más o menos, dije que los que querían, a raíz de una pregunta que se hizo ahí, que los que querían una nueva ley de aduana, por ejemplo, no tenían que preocuparse, que nada más tenían que sentarse a esperar, porque yo mismo me estaba contando los días en la aduana. Eso salió en los medios. Es decir, yo mismo me estaba contando los días, yo lo dije públicamente, y eso salió en los medios. Entonces, si yo tengo esa actitud a un mes de agosto, antes de un mes y medio de agosto, nadie puede pensar que yo quiero volver a la aduana, por Dios. Claro, yo no quiero volver al gobierno. Lo que pasa es que esa actitud mía no es común en este país, la gente no la entiende y vive inventando vainas, inventando pendejadas. Yo no quiero volver al gobierno, punto. ¿Estas declaraciones en qué contexto fueron expresadas? ¿Se realizaron? ¿Dónde tú hablaste de estos temas? Porque estos medios sin cortapisas se lo habrán sacado de algún ellos lado. Ellos inventan, pero ¿Dónde quizá tú no estabas en una reunión del partido? ¿De dónde sale esto? Yo pregúnteselo a ellos. Porque, o sea, tú no estás primero, nada parecido a esto miren, tú has expresado. ¿Qué yo pienso que está pasando? ¿Qué yo pienso que está pasando? En el Partido de la Liberación Dominicana, quiérase o no, hay dos polos. Leonel y Danilo. Determinantes. Sí, de alguna manera yo he sentido que viene un rompimiento en el PLD. Yo estoy seguro de que en el PLD viene un rompimiento. Señores, pero viene un rompimiento. Yo estoy seguro de eso. Pero de la primicia. Espérate la primicia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero espérate, no, pero Mauri, espérate un momentito. Oye, aguanta la Primicia del Sol de la Mañana. Primicia del Sol de la Mañana. La noticia Vamos a ver no es ahora. ninguna de esas No, no es eso que él ha noticia. dicho. Vamos a ver. ¿Cómo que viene una ruptura? Que se Un dice cisma. que Tú se va a afirmas dividir que se va a el dividir el PLD. Yo PLD. siento, en el PLD. no me interprete. Ok, yo vamos a lo ver. voy a decir. Un rompimiento. Yo lo voy a decir. No. Yo siento que viene un rompimiento en el PLD. Un rompimiento. Van a Se dejar lo un voy a decir. partido No, roto. siento no, desarrolla. Se lo voy a decir sentir, porque- bien, no. lo siente. Esa ¿En qué lo percepción Eso es lo que no siente, hace- espérate, vamos a ver. Sí, Señores. escuchamos. En el 1997, Voy a tener Fernando yo que Fernández armar a dice los que viene un pedazos rompimiento en del el PLD. PLD. dígame, en el 1997, siendo Danilo Medina secretario de la presidencia, no ministro, porque en ese tiempo no había ministro, secretario de la presidencia, Sí. 1997, Leonel Fernández, presidente de la República, yo estoy analizando cómo se va a desarrollar el mundo, teorizando. Y digo, ante un compañero muy querido mío, que yo siento que el PLD va a tener dos líderes. Uno es Danilo y otro es Leonel. Y que el futuro, ante el eventual desaparecimiento de Joaquín Balaguer, de Juan Bosch, de Peña Gómez, que en ese momento estaban todos vivos, me decía a mí que ellos dos iban a repartirse el escenario político nacional. Yo desarrollé eso en el 1997. El rompimiento Todo de lo ahora, que yo- Fernando, ¿cómo sería? Escúcheme, todo lo que yo he visto ha ido respaldando esa tesis que yo mismo me di. ¿Qué ha pasado en el 2016? ¿Qué ha pasado? 2015, a raíz de la Reforma. campaña, Y sobre todo de la elección, de la modificación, de la reunión, elección. Juan que Dolio, yo discurso opté- Fernández. Yo opté por no ser un ente beligerante, Y la nueva Del campaña danilismo. eleccionista. sino por ser una especie de puente entre ambos compañeros. Yo opté por eso. Siempre Yo- se decía que tú na- eras la mejor comunicación con Nadie me Leonel, puso a eso. Y obviamente eso desafiaba el parecer de gente nuestra. Pero tú sigues siendo un puente de comunicación del danilismo. Yo
ahora mismo no soy puente de nadie. Julio, tengo media hora Sí. pidiendo la palabra, Entonces, ¿qué contribuyendo con el orden del programa. Espérate, que está terminando. Usted hablaste media hora Ustedes ahorita. nunca me vieron a mí, por Duraste media hora ejemplo. hablando. Nunca me vieron a mí, por ejemplo, asumiendo el rol que asumió Gonzalo Castillo. Nunca me vieron en eso. O el que asumió. ¿Cuál rol asumió Gonzalo? Con relación a la reelección. reelección. La Sí, reelección. Sí, nunca me vieron en eso. No, tú fuiste más... Eso obviamente cuestionó mi danilismo. O sea, mi supuesto danilismo, ¿no? Sí. Lo cuestionó porque los danilistas, Que en tú ese sabes, momento puros, no era supuesto. ¿no? los danilistas Que dicho puros sea de paso, los estatutos en el PLD prohíben los grupos. prohíben Sí, eso. pero no son grupos, Pero, son grupos, son orientaciones, tendencias. Los Sí. compañeros más radicales, digamos, empezaron a cuestionarme. O sea, a cuestionar mi actitud. Suerte que yo no tengo No, y te grupo. pusieron del lado de Pero, Leonel. no, pero yo estaba muy tranquilo porque yo siempre confié, escúcheme, yo siempre confié en que Danilo me Fernando, conoce. como le tenemos que poner un punto Bien. al asunto, José, ven, Punto. por favor. Bueno, Finalmente, José, Ah, ¿qué hizo? bueno, Una mi pregunta, pero al final, Sí, Una sí me pregunta, ojo, Ya lo que explica el José. rompimiento. pero Bueno, al final es que es un regalo para la audiencia. Y explica el rompimiento. No al político, sino al físico. Yo le tengo una pregunta final. Al Al físico, pero no al político. Al final. Mira, tenemos dos, tres más compromisos. Sí, pero estamos dándole a la ¿Por qué sociedad yo digo- información. Sí, sí. ¿Qué es lo que Viene pasa? pregunta, Porque viene yo digo pregunta. primero, Fernando. Sí. La física Esa es la dialéctica. Los que estudiaron dialéctica, los que la Sí, es conocen, correcto. saben que eso es inevitable. Ya se agotó la ley de unidad y ahora lucha de bien, contrario. Ahora viene la confrontación. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que Va a pasa? seguir la unidad de lucha. Si contra- ustedes examinan los rompimientos que ha habido en los otros partidos, en los partidos de oposición, Ajá. se darán cuenta de que incluso eso se rige hasta por una ley. Se rompe, viene una etapa de desinformación, digamos así, una etapa de... Uno no por sé, un lado, otro no por sé otro qué lado, y vamos a mucho en el hacer. medio. Leonel y Un vacío, Danilo una tienen especie- 22 años Sí, dirigiendo una el PLD. especie de Ya se está vacío gastando. político, vacío político. Y en ese vacío político, ese vacío se convierte en un mar revuelto. Y después surgen Y en nuevos, ese mar surgen revuelto nuevos líderes. empieza gente a pescar. ¿Y cómo tratan de protegerse las facciones en pugna? Algunas de ellas haciendo pactos honorables y algunas haciéndolo no honorables. Es decir, los partidos políticos, al pasar por esa situación, ponen en riesgo muchísimas cosas y entregan muchísimas otras. Ahora, ¿qué ocurre si ocurriera en el PLD eso? Que usted pronostica. ¿Qué ocurre si eso hubiera ocurrido, digamos, en el 2016, a principios de este año? ¿Quién iba a sufrir el PLD? La sociedad dominicana. Porque las facciones en pugna iban a tener que hacer pactos diabólicos con gente Que lo iba a pagar el pueblo. que lo iba a pagar la sociedad Eso es así, eso es dominicana. correcto. Como la Y religión, ahí, por favor, porque tenemos ¿ustedes que- saben cuál es el principal Sí, porque peligro de tenemos eso? que cortarla, ¿Usted sabe cuál lamentablemente. era el principal peligro Sí. de eso? Las fuerzas externas. ¿Cuál es la inquietud, José, por Bueno, favor? bien. Fernando Fernández dirigió la campaña De Roberto. de Roberto, la alcaldía. El único lugar en Si la tú quieres- capital. si tú quieres- Espérate, Julio, breve. pero te voy a hacer una Vamos a propuesta ver. que yo creo que, Vamos a ver. que nos conviene a todos. Julio, yo te conozco. Una a ti, propuesta que Julio. nos conviene a todos. Fernando, ¿tú estás dispuesto a venir para que hablemos del proceso de las elecciones Del en el Distrito Distrito Nacional? Nacional. Que tú fuiste jefe Mira, de la campaña. Y hay siempre. muchas Fernando, preguntas. están diciendo que tú y Roberto perdieron, que son los únicos que perdieron pero, aquí. Fernando, como yo sé No que te a ti quedes gustan con las esa. explicaciones precisas. Claro. No, Bueno, no de una nos- explicación no- mutilada. Nosotros Para sacamos que hablemos del 62% acumulo. en la A nivel circunscripción nacional. En la circunscripción Oye, 3. En la 3. Oye, Sí. pero tú estás dispuesto a venir. 62. ¿Sabe Pero cuánto- 62 para Danilo, no para Roberto. ¿Cuándo tú vendrías? ¿Tú sabes cuánto sacó ¿cuándo tú Danilo en la vendrías 1? para que hablemos de la campaña de 52%. la En la 3 capital? sacó 62. Para que hablemos de por qué Sí. perdió Roberto aquí en la capital. ¿Cuándo tú estarías dispuesto a venir? No, Julio, la próxima recuérdate la semana. pregunta ok, que le hice. y uno trae. Julio, La próxima semana no viene. espérate. Y uno trailer, No, otro viene. tráiler. ¿Hubo o no hubo Julio, traición? No, pero acá es Espérate, Lo trae, no. Bueno, pero ya, bueno, Yo ya. le dije No, que nos reserve a eso. José Alú que mire, la historia, Sí. la ¿Cuál es la historia es pregunta? implacable. Oye, Sí. la historia es implacable. Sí. Oigan, Y oigan ese esto, oigan caso, esto, señores, ese por caso favor. de la capital, Sí. ese caso de la capital, Sí. hay que dejárselo a la historia, que va a poner en su lugar historia todo lo va que a hubo. poner O al 2020, que no está tan lejos. No, no. Como Bueno, la La historia. historia va a Por poner en su último, lugar mira, todas las Fernando, cosas de ese Por Por último, pues ya Julio, yo creo que Bueno. como coordinador tiene razón, hay que poner aquí los tiempos. Sí. Hay que respetar los tiempos. Mire, Empezando por ti. Julio me puso a mí a aspirar en política Mire, al comité central y a la diputación.
y yo participé en la capital, la comisión que está investigando por qué perdieron no me ha llamado. ¿Te llamaron a ti, Fernando? Yo no sé ni si hay comisión. Cambio fuera.